Muy bien, seguimos entonces, retomamos, empezamos con teorema del coseno, resolvimos recién dos ejercicios sobre teorema del seno. ¿Qué datos tenemos ahora respecto de nuestro nuevo triángulo ABC? ¿Cómo? ¿Qué datos tenemos ahora respecto de nuestro nuevo triángulo ABC? Tenemos el lado C que es de 4 metros, el lado A que es de 5 metros y el ángulo C que es de 47 grados. Perfecto. ¿El ángulo C cómo es respecto de los lados que tenemos? ¿Opuesto o comprendido? ¿Comprendido? Bien, y si es comprendido, ¿vamos a usar el teorema del seno o el teorema del coseno? Del coseno. El teorema del coseno. Había tres expresiones del teorema del coseno. Recuerden que el teorema del coseno dice algo así como que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo contrario. Dicho en lenguaje simbólico, tenemos tres formas de expresar el teorema del coseno en relación a qué estemos buscando. Por el coseno del ángulo opuesto al primero, o sea, A, b al cuadrado igual a a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por el coseno del ángulo b, y finalmente c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por u. Sí, por a por b estaba bien. Por a por b por coseno del ángulo c. Ahora, de estas tres fórmulas, ¿cuál nos sirve? ¿Qué ángulo tenemos? El C. Tenemos el C, sin lugar a dudas, ¿no? Y fíjense que de hecho tenemos los lados A y B. ¿Sí? Tenemos dato, 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 dato. Incógnita. ¿De acuerdo? Sí. Sí. El ángulo, cuando estemos trabajando con triángulos oblicuángulos y tenemos para aplicar el teorema del seno o el teorema del coseno, el ángulo, cuando es comprendido, nos va a dar la pauta de si tenemos que usar esta fórmula o esta fórmula. ¿Sí? Y siempre vamos a hallar el opuesto a ese ángulo, o sea, en este caso el lado C, que es el que seguramente nos pide la consigna. ¿Sí? Ok. Seleccioné y no debía. Y ahora, bueno, quedó en ese modo, no importa. Entonces, no usamos ni la primera ni la segunda, usamos la tercera. ¿Sí? Y comenzamos a reemplazar. Dijimos que el lado C es la incógnita. ¿Cuánto mide el lado A? 5 metros. 5 metros, perfecto. Y a eso, dice la fórmula, lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Cuánto mide el lado B? 4 metros. Muy bien. Situación idéntica. La fórmula dice elevarlo al cuadrado. 4 metros al cuadrado menos 2 por esos dos lados, o sea 5 metros y 4 metros, por el coseno del ángulo contrario al lado que voy a averiguar. En este caso, 47 grados. Ahora, eso es una ecuación simple de las que hemos resolvido varias. Lo único que hay que hacer es respetar términos y prioridad de operaciones para no confundirse, ¿no? Ahora, 5 al cuadrado, ¿cuánto da? Voy a 25. seguir por acá para tener lugar. Y metros por metros, metros cuadrados, o sea 25 metros cuadrados. 4 al cuadrado, ¿cuánto da? 16. 16 metros cuadrados. 2 por 5 por 4. 2 por 5, 10. 10.
10 por 4, 40. 40. Y tengo metros por metros cuadrados, ¿no? Sí. Por el coseno de 47. Al coseno de 47 o lo calculan en la calculadora o lo buscamos acá en la columna de coseno. Podemos hacer las dos cosas. Da 0,668. A ver, perfecto. Sí, vamos a usar 3 decimales como les venía diciendo. Como el tercer decimal no es un 0, lo vamos a considerar. Es 0,682, ¿no? Entonces 2 metros cuadrados, 0,682. Solamente para tener, a ver, digo esto solamente para tener una convención respecto de cómo trabajar, ¿sí? Si ponen 0,68 no va a pasar nada grave y el ejercicio va a estar bien también, pero tiene que ver con esto que hablábamos la clase pasada de solo es un signo o solo es un decimal. ¿Qué pasa cuando están trabajando con un decimal, pero están trabajando con, no sé, toneladas? ¿Está bien? Y después esos decimales van a ser significativos. ¿Se entiende lo que digo? O Sí. kilómetros o lo que fuese. Entonces estábamos acá. 25 más 16. 25 metros cuadrados más 16 metros cuadrados. ¿41? 20, 30, 41, sí, 41 metros cuadrados. Menos 40 por 0,682. Y eso da... Eso da 27,28 metros cuadrados. La resta entre eso y 41, o sea 41 menos esa cantidad, da 13,72. ¿Cómo sigo ahora después de esto? ¿El cuadrado cómo pasa? Como raíz. ¿Y la raíz de 13,72 metros cuadrados cuál es? 3,703 metros. Perfecto. 3,703 metros. ¿Sí? Porque la raíz es de metros cuadrados. Vamos a ver la respuesta del ejercicio. La solución. La respuesta del ejercicio era 3,7. Está puesto con un solo decimal acá en la respuesta. Igual como es 3,70. La respuesta correcta era esta. Vamos al último. Y después, si tenemos tiempo y tienen ganas, háganme acordar que habíamos dejado un triángulo para resolver, que habíamos dicho que no nos servían las herramientas ni del teorema del seno ni del coseno, y que teníamos que hablar respecto de si conocíamos las herramientas para resolverlo. ¿Se acuerdan de ese triángulo de hace algunas clases? El que había buscado por Google. Uh-huh. Entonces sí me acuerdo, profe. Bueno, ahora vamos a ver si lo encontramos en la filmina anterior, si tenemos tiempo y ustedes tienen ganas, y lo resolvemos. Van a ver que era una pavada, pero no, una pavada que no tuvimos en cuenta. ¿Frente a qué caso estamos? ¿Qué información tenemos? Tenemos la información del lado B, que es 17,04 centímetros. Uh-huh. El lado A, que tiene 28 centímetros. Uh-huh. Y el lado C, que tiene 27,06 centímetros. Bien. Y si nos olvidamos de las medidas de las longitudes, como datos tenemos tres ¿qué? 3 lados. 3 lados. ¿Teorema del seno o teorema del coseno? Del coseno. Teorema del coseno. Y nos piden hallar qué ángulo, el ángulo B. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de las fórmulas vamos a usar? La que involucra qué ángulo. La del ángulo B, ¿no? Sí.
porque es el ángulo que nos piden. Si nos pidieran el ángulo A, usaríamos la de la A, y lo mismo con el ángulo C. Entonces, enunciamos la fórmula que contiene el ángulo B, y dice algo así como: el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo contrario al primer lado. ¿Conocemos el lado B? Ahora sí, le prestamos atención a las longitudes. Nadia, ¿cuánto es el lado B? 17,04 centímetros. Bien, 17,04 centímetros al cuadrado, igual a... ¿cuánto es el lado A? 28 centímetros. 28 centímetros al cuadrado. No va a alcanzar el lugar. Más, ¿cuánto es C? 27,06 centímetros. 27,06 centímetros. Ya les digo que no me va a alcanzar el lugar y voy a seguir abajo, centímetros al cuadrado menos 2 por, sigo acá, 28 centímetros, no, sigo más para allá todavía, 2 por 28 centímetros por 27,06 centímetros por el coseno del ángulo B, ¿sí? Esto es una barrabasada lo que voy a hacer, pero esto sigue acá, ¿de acuerdo? Empezamos a resolver entonces. 17,04 al cuadrado. $290,36. A ver, voy a tratar de hacer todo lo mismo acá y a ver si llega, porque si no, para quienes tienen más dificultad en la comprensión de la cosa, la mala organización de la información no lleva a buenas causas, todo lo contrario. 27,06, guardar el resultado mientras, pendiente por favor Nadia, por 28 por... ahí ya me olvidé el centímetros. 28 centímetros por 27,06 centímetros por el coseno de B. Ahí vamos. Me dijiste que es 17,04 al cuadrado, 290,36. 17,04 al cuadrado, 290,36. Sí. ¿Y cuál es el tercer número? Así seguimos trabajando con 3 decimales. ¿Cómo? Está el 16. Está apartado y después está el 16. 290. No, eso no importa. Eso es una cuestión de nomenclatura del visor de la calculadora. No es que ese apartamiento significa más que una cuestión del visor de la calculadora, ¿eh? El tercer número es un... Es un 1. Es un 1, perfecto. Centímetros cuadrados. Igual a 28 al cuadrado da... 784. 784 centímetros cuadrados. 27,06 al cuadrado da... 732,24. 240. 243 centímetros cuadrados. Menos, y ahora vamos con esta parte, con este término, ¿sí? 2 por 28 por 27,6. .06, perdón. $1.515,36. 1515, no hay tercer número, ¿no? No. 36 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados por coseno de B. ¿Cómo dificulta el frío en las manos? Yo me olvidé de prender la estufa, igual el gas está como que dependiendo de las zonas y los meses carísimo a veces. Pero el frío en las manos no ayuda a escribir con precisión con esta cosa. Pero bueno, con el lápiz de la pizarra. Sigamos, disculpen la desprolijidad. ¿Esta suma cuánto da? 784 más 732,243.
Estoy haciendo esta suma de metros cuadrados, ¿no? Sería 1516,243. Perfecto. A ese número lo vamos a pasar entero restando por acá, para ahorrar pasos. Entonces voy a tener 290,361 centímetros cuadrados menos 1500, ¿cuánto? 1516,243. 243 centímetros cuadrados igual a menos 1515,36 centímetros cuadrados por... Me voy a quedar sin pizarra por escribir grande. Encima se dificulta abajo de la pizarra. 1515,36 centímetros cuadrados por coseno de B. Bien. Ahora, ¿esta resta cuánto da? 290 menos, 361 menos... Da menos 1225,882. 882 metros cuadrados. Y ahora ya esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. ¿Sí? Entonces, a ver si me da la pizarra. Dividir, no. Imposible, ya ahí. A ver. Después vamos a tener que hacer una flechita. Dividido. Menos 36 metros cuadrados igual a coseno de B. Metros cuadrados se va con metros cuadrados. Y ahora hay que hacer ese número, o sea, menos 1225,882 dividido menos 1515,36. Eso en matemáticas entonces, en lógica también. ¿Alguien le está haciendo la división? ¿Hola? Sería 0,808. 0,808 es igual al coseno de B. Ahora, finalmente, o hacemos shift coseno para hallar el valor, o buscamos ese valor en la tabla para saber qué ángulo B se corresponde con este valor de coseno. Mientras ustedes buscan, hacen eso en la calculadora, o sea, 0,808 shift coseno, yo lo busco acá, 07 08 84 86, ahí está subiendo, claro, 82 808 buscamos, ¿no? 804 03 808, lo más próximo sería esto, ¿no? 808799, o sea, un ángulo de 36,1. ¿Con la calculadora lo hicieron? Está entre este y este el más próximo. Aproximadamente un ángulo de 36,1. Entonces B es igual a 36 o 36,1, ¿no?
Acá la respuesta correcta, 36. ¿Sí? Esos eran los ejercicios por resolver para hoy. Y era parte de la tarea que tenían que hacer. Terminó la computadora hiper lejos porque para usar la pizarra abajo. Bueno, ¿se entendió un poco más el tema hoy? ¿Que fuimos más despacito y todo el asunto? Sí, profe. Además de Nadia. Sí, profe. Genial. Bueno, ahora vamos a ir, para cerrar la clase, a ese triángulo que habíamos dicho en algún momento que no podíamos resolver. Bueno, genial participar un poco, pero si entendieron más, para el próximo formulario, digamos que sería obligatorio de teoremas del seno y del coseno, y que van a tener que adjuntar tarea, ya les digo. Foto de tarea. A ver. Acá tenemos que buscar el triángulo que nos quedó por resolver sin... Lo que pasa es que yo no sé si lo borramos, ¿no? Yo me acuerdo de que venía a la mano, pero no sé si lo borramos. A ver, estas son 8, 9 y 10. Ahora ya ha venido el caso. Ocho, 9 y 10. Habría que ir a... No, pero si empezamos acá. Lo borramos, lo borramos. A ver, igual seguramente lo podemos encontrar poniendo... Lo habíamos hallado buscando para teorema del coseno, ¿no? A ese ejercicio, a ese triángulo. A ver, a ver... Este no es... A ver, de última, igual si no después lo busco y lo resolvemos, pero venido el caso, era algo así. A ver si busco con teorema del seno solamente para sacarme la duda. Este era. Lo encontramos. A ver si trabajamos en esto con negro. ¿Qué datos tenemos respecto de este triángulo? Tenemos el lado B, que son 2, el ángulo I, que es 47 grados, y el ángulo A, que es 57. Sí, el ángulo I le podríamos decir I, o también, igual esta profesora sabe, usted ya a esta altura del partido, que es bastante hincha, ¿no? Pero al ángulo I lo podríamos llamar por su letra griega equivalente, que no es una I, sino que es gamma, ¿verdad? Y esta es alfa. Solamente para recordarles, digamos, que está bueno que repasen el alfabeto griego, nada más. Pero sí, todo lo que dijiste está bien. Tenemos el ángulo gamma, que es 47, el ángulo alfa, que es 57, y el lado B. El teorema del coseno nos dice dos lados y un ángulo comprendido. Ahí ya no nos sirve porque tenemos dos ángulos. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí, profe. También nos dice, se puede implementar cuando hay tres lados. Claramente no tenemos tres lados, tenemos uno solo. Ahora, el teorema del seno nos dice, se puede implementar cuando hay dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos, ¿sí? O dos lados, que no es el caso, porque acá no tenemos dos lados, tenemos uno solo, y un ángulo opuesto a uno de ellos. Venida la información que traemos a cuestión, o sea, traída la información que señalamos, digo, o sea,
Este es del lado opuesto al ángulo gamma. Y no lo tenemos. Esto es incógnita, ¿verdad? Y este es el lado opuesto al ángulo alfa, que tampoco lo tenemos. Es incógnita. Y a nosotros, hasta donde sabemos ahora, hasta acá, nos habían dicho que el teorema del seno, bueno, el teorema del coseno ya lo descartamos porque, tenemos dos ángulos de referencia, ¿sí? Como datos, y acá siempre se trabaja con uno, y no tenemos tres lados claramente. El teorema del seno, que creo que es la primera filmina con la que estábamos trabajando, sí, nos dice que sirve para los casos donde tenemos dos lados, ¿sí? Y un ángulo opuesto a uno de ellos, o dos ángulos y un lado comprendido. El único que podría llegar a servirnos es este, si lo pensamos. Es el único de los casos que utiliza dos ángulos, ¿sí? Pero el lado, como pueden ver, tiene que ser opuesto a uno de ellos. Creo que recién dije comprendido, pido disculpas si dije eso. Se puede aplicar cuando se conocen dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos. Opuesto a uno de ellos. Entonces, otra vez, si yo vuelvo al ejercicio que habíamos dicho antes que no podíamos resolver, acá lo que tenemos es dos ángulos, pero ninguno de los lados opuestos a ellos. ¿Se ve? Tenemos un tercer lado. Entonces, ese ejercicio, como es un triángulo oblicuo ángulo, no lo podemos resolver con teorema del coseno de Pitágoras ni con razones trigonométricas, porque es oblicuo ángulo. Y por los datos que tenemos hasta ahora, como vimos, no lo podemos resolver ni con teorema del seno ni con teorema del coseno. Yo lo que digo es, mírenlo bien, ¿qué datos sí tenemos y qué conocemos? Hemos visto algunas propiedades de los triángulos. ¿Por qué se fue atrás de todo? Por lo que costó llegar ahí. Hemos visto algunas de las propiedades de los triángulos en relación a sus lados y sus ángulos. Otra vez me pasó lo mismo. En relación a sus lados y sus ángulos, ¿sí? En este caso, es el mouse el que está hinchando. A veces empiezan a dejar de responder los puertos y tengo que cambiar la entrada de ingreso. A ver ahí. No se puede haber acabado la pila ahora así de la nada en el medio de la clase. ¿O sí? Parece que sí. Ahí está. Les decía entonces que acá tenemos dos ángulos y podríamos pensar a partir de ahí, bueno, teorema del seno. Pero no se puede porque no tenemos ningún ángulo, ningún lado opuesto a esos ángulos. Ahora, ¿se acuerdan que había una enunciación en relación a qué pasa con los ángulos internos de los triángulos? ¿Se acuerdan de eso o no? Internos o interiores, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Cuánto daba la suma? 180 grados. Perfecto. ¿Sí? La suma de los ángulos interiores de todo triángulo da 180 grados. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí. Si yo sé eso como axioma, ¿sí? Un axioma es una verdad indiscutible. Si yo sé eso como axioma y veo que en el ejercicio conozco dos de los tres ángulos, ¿qué puedo hacer para hallar el tercero? ¿Qué puedo hacer para hallar el tercero? Pasemos eso que dijimos recién al lenguaje coloquial. Sí, ¿quién me habla? Profe, ¿podés sumar los dos ángulos Uh-huh. y darle a 180? Perfecto. Sí, perfecto. 180 menos los dos ángulos sumados, ¿sí? Es igual al ángulo que me falta. ¿De dónde proviene eso? De saber que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma son igual a 180 grados. ¿Sí? Esa suma es igual a 180 grados. Si yo conozco este ángulo y este ángulo, como dice recién Nadia, los sumo entre sí y se los resto a 180 grados. Y ahí obtengo beta. ¿Por qué? Porque beta, ¿sí? Cambio el orden nada más de los sumandos, que tampoco altera el resultado igual que el de los factores. Beta más 47
¿sí? No importa el orden otra vez porque son sumandos, más 57, ¿sí? Aunque, sí, vamos a bajarlo así. Es igual a 180. A esos los sumo, como decía recién Nadia, ¿sí? Y eso me da, ¿cuánto? 57 más 47. 104. 104. Y a eso lo paso restando para allá, o sea, como dijo recién su compañera, a 180 le resto la suma de esos dos ángulos, o sea, 104. Ella partió de este razonamiento, que es hiper válido. Yo expliqué esto solamente para que lo tengan en cuenta. 108 menos 104 da... 76. 180, perdón, no 108. Da 76, ¿sí? Ahora ya conozco mi ángulo beta, acá. Y ahora puedo trabajar tanto con teorema del seno como con teorema del coseno. No, con teorema del coseno necesariamente no, porque necesito sí o sí otro lado más. Puedo trabajar con teorema del seno. A esto lo agrego acá como dato, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, si yo quisiera hallar este lado, pienso en el teorema del seno. Digo, el teorema del seno involucra dos ángulos y dos lados. Siempre los lados y los ángulos son opuestos entre sí. Entonces, por ejemplo, si quiero hallar A, voy a decir que A dividido el seno de 57 es igual a B, que es 2, dividido el seno de 76. Y ahora ya sí puedo trabajar con el teorema del seno, ¿no? A eso supongamos, no sé, que le ponemos una unidad metros, por ejemplo, ¿sí? Porque esto es un número, esto es un número, esto es un número, esto es una incógnita. ¿Cuánto mide el seno de 57? $0,838. Bien, A dividido 0,838. Vamos a seguir en blanco, esperen. A dividido 0,838 es igual a 2 dividido seno de 76. ¿Y el seno de 76 cuánto es? 0,970. 970, o sea 97, ¿sí? Ahora, esto que está dividiendo pasa multiplicando, o sea que A es igual a 2 metros dividido 0,97 por... Y acá ya voy resolviendo de otra manera si tienen varias formas de conocimiento de la resolución. Y me queda finalmente que A es igual a 2 dividido 0,97, ¿y eso cuánto da? 2,06. Bien, y si a eso lo multiplico por 0,838, $1,727. 1,727 metros, ¿no? Sí. Y entonces ya tenemos A. Si quisiéramos hallar C, hacemos lo mismo pero con la parte de la fórmula de C, porque esto a su vez sabemos que es igual a C sobre seno de 47. ¿Vieron cómo echando mano a un recurso que habíamos visto con los triángulos rectángulos, pero que cuando lo vimos también dijimos que valía para todo triángulo, como ser la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo, nos hubiera en ese momento solucionado el problema? No lo tuvimos en cuenta, recurrimos solamente a lo que estábamos viendo como teoremas del seno y del coseno, y ahora vimos que necesitábamos un recurso intermedio para resolverlo, que en este caso era el cálculo del ángulo interno restante, del tercer ángulo. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien, si no tienen dudas o no quieren que resolvamos algo en particular o no quieren plantear algo en relación a la modalidad de trabajo y todo el asunto, si les parece, dejamos la clase por hoy acá. Les voy a mandar para la semana que viene una actividad para resolver, pero esta vez sí de forma obligatoria. Probablemente se las mande mañana, hoy seguramente ya no, o el martes, que también es día de la materia, y es muy probable que en relación a esto de que pareciera que no están haciendo las tareas, sino acertando como si fuese una encuesta online, la tarea de matemática, es muy probable que les envíe
en el formulario la obligación de subir una foto si encuentro la configuración, el cómo se hace. Yo sé que el año pasado en algún momento lo hice, pero es tanto por recordar que a veces, como dice Homer Simpson, información entra, información sale. ¿Dudas, consultas, preguntas, quejas? Profe, si no logra poder hacer que tengamos que enviarle la foto de la carpeta con el formato, le podemos mandar por el Gmail, ¿no? También. Pero yo creo que, a ver si encuentro la... Esto ustedes me dicen que seguía vigente hasta mañana, ¿no? Sí. Esto tiene que ser en la configuración. A ver. Descripción. Claves de la respuesta. No sé, o sea, lo voy a buscar. Yo sé que no es imposible. Descripción, esto claramente no es. Claves de la respuesta es cuál es la respuesta correcta. Pero me parece que tiene que ver con la forma de evaluación. Subir archivo. Esta es, ¿ven? Yo además de pedirle la respuesta correcta, les voy a poner subir archivo. Pero no lo voy a hacer en este formulario porque estoy, si no, modificando ahora un formulario que no viene al caso. Pero voy a ver si además de que tengan la opción de cargar la respuesta correcta, pueden adjuntar el archivo. Y si no, van a tener que solamente adjuntar el archivo. Por una cuestión de que yo tampoco puedo estarme pasando de boba, digamos, para hablar coloquialmente, confiando en que ustedes están estudiando y haciendo la tarea, porque aparte es por su bien, ya charlamos esas cuestiones. Y de pronto ustedes están de Team Marín de Doping Web, con los ojos tapados, acertando A, B o C y viendo cómo les va. No da, ¿verdad que no da? Bueno, hay carterización en el silencio. ¿Les parece entonces si nos vemos nuevamente el jueves y antes del jueves les mando el formulario para resolver teorema del seno y del coseno? Es muy probable que les tome solamente un ejercicio de cada uno y que la opción sea esta de subir archivo. Les voy a pedir que escriban en la lapicera, que se vea, que esté claro. ¿Puede ser? Sí, profe. Aparte vamos practicando para cuando resolvamos polinomios, que en polinomios también resulta necesario el tema porque es difícil escribir en los formularios de Google, no sé, x al cuadrado, por ejemplo. X, digamos. Justamente. Nos vemos entonces, os vemos, pongo comillas al aire, el jueves a las 13:30. Avísenle por favor a la profesora Silvana que tiene que reprogramar las clases en relación a la disponibilidad. ¿Qué? Ya le avisé, dijo que ahora en media hora la tenemos con ella. Okay, claro, porque ella viene cuando yo me voy, hasta donde sé yo. Me parece que son las últimas del jueves, las de ella. Y por ahí no sabía que yo estaba dando clases a esta hora y ustedes no le dijeron. Sí, mándenle un saludo de mi parte. Díganle cómo se dio la situación. Y bueno, nos vemos entonces. Los dejo descansar, que en un ratito, ya en media hora, tienen que estar conectados. Para que vayan a dispersar un ratito la cabeza, a comer, a alimentarse, a hacer cuestiones básicas. Y nos vemos el jueves 13:30. Bueno, profe. Cuídense, usen tapaboca, guarden distancia social, por favor. Usted también.